Les doy la bienvenida a los que acaban de ingresar recién. Vamos a empezar con la temática de hoy. Muy bien. Como les decía, vamos a ver esto con respecto a lo que es patología pleural. Vamos a hablar primeramente de lo que viene a ser el derrame, ¿sí? El derrame pleural. Ustedes básicamente se tienen que ubicar en el contexto de, obviamente, de lo que hablamos acá cuando hablamos de la pleura. La pleura, recuerden que es la serosa que recubre los pulmones, en la que permite que se puede llegar a producir la ventilación. Es justamente que tiene una división entre lo que es pleura visceral, pleura parietal, ¿sí? La pleura parietal está en contacto con la caja torácica, la visceral está en contacto con el pulmón, y eso tiene una presión negativa, recuerden, que justamente está todo sellado, y gracias al movimiento del diafragma se produce el proceso de la respiración, que la inspiración es un proceso activo, gracias a la acción del diafragma, la expiración es un proceso pasivo, y entre estas hojas pleurales hay una pequeña cantidad de líquido que suele ser fisiológica. Sucede que acá pasa lo semejante cuando hablamos de la clase de edema, ¿se acuerdan? Para el primer parcial, se produce justamente un desequilibrio entre las presiones que puede haber de entre lo que viene a ser el plasma, es decir, el líquido intravascular y el extravascular, que ya sea por cambios de la presión hidrostática o la presión oncótica, puede haber acumulación de líquido en esta cavidad que es la cavidad pleural y generar esta patología que se llama derrame pleural. Como les decía, normalmente existe una cierta cantidad que es normal, que suele ser de 10 a 20 mililitros, y esta no se suele visualizar justamente en los estudios radiológicos. Ustedes, cuando vayan a estudiar lo que viene a ser derrame pleural, van a encontrar que clásicamente se la define de dos formas. Puede ser derrame pleural de tipo trasudado y de tipo exudado. Los trasudados son líquidos que suelen ser más claros, que no tienen tantas proteínas, y se produce como el mismo mecanismo de lo que habíamos hablado del edema, ¿se acuerdan para el primer parcial? Cuando hay un desequilibrio entre la presión hidrostática y oncótica, en este caso hay aumento de la presión hidrostática, o bien a veces una disminución de la presión oncótica. Entonces, las causas más frecuentes por las cuales nosotros podemos encontrar que se producen los trasudados son los cuadros relacionados con el aparato cardiovascular, como ser la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Aquí recuerden el corazón no funciona como bomba, entonces hay un aumento de la presión hidrostática. Puede suceder también en el contexto de pacientes que hacen insuficiencia hepática. Recuerden que el hígado es el gran laboratorio del cuerpo humano, el que se encarga de generar las proteínas que van a circular a través del plasma, como es la albúmina, la principal responsable de la oncosis plasmática, es decir, que se mantenga el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, si ese hígado no funciona, porque el paciente tiene una cirrosis por alcohol o por cualquier causa, eso le va a generar también hipoalbuminemia. Ese paciente, además de derrame pleural, puede cursar con ascitis, por ejemplo. Y también se puede presentar en aquellos casos en los cuales el riñón no permite retener las proteínas, entonces se filtran las proteínas, se pierden a través de la orina y genera este síndrome que se llama síndrome nefrótico, que ya lo habíamos charlado cuando dimos la clase de edema. Cuando hablamos de exudados, aquí se produce porque tiene un mecanismo semejante a lo que hablamos en la clase pasada de estrés respiratorio. En este caso hay un aumento de la permeabilidad, pero de los vasos sanguíneos, en este caso de la pleura. Entonces va a haber un aumento de la permeabilidad capilar que va a producir que el líquido que tenga ese derrame pleural sea un líquido muy rico en proteínas, en células, en algunos otros componentes del suero. Y nosotros vamos a ver que hay diferentes causas, que ya las vamos a charlar enseguida. Ustedes sepan que el paciente puede venir con una clínica de derrame pleural, pero nosotros hacemos una radiografía, decimos, bueno, tiene una imagen compatible con un derrame pleural, pero no todos esos pacientes van a tener trasudados y exudados, sino que nos podemos encontrar con otras circunstancias clínicas en las cuales el paciente puede tener una manifestación semejante a un derrame pleural. Y nos ha pasado, por ejemplo,
hay gente que hace lo que se llama un derrame quiloso o quilotórax. ¿Qué significa esto? Recuerden el contenido que circula por los vasos linfáticos, que es la linfa, ¿sí? Que es un líquido que es blanco, lechoso, ¿sí? Que tiene mucho contenido en triglicéridos. ¿Y en qué tipo de pacientes vamos a encontrar esta situación? En aquellos que hacen, por ejemplo, un traumatismo de tórax, ¿bien? O aquellos que tengan, por ejemplo, alguna neoplasia que afecta, comprime o destruye el conducto torácico, haciendo que ese líquido se derrame dentro de la cavidad pleural. Existe otra circunstancia, como ser los derrames quiliformes, que esto, a diferencia del quilotórax propiamente dicho, tiene lo que se llama aumento en los niveles de colesterol, ¿sí? Y bajo los triglicéridos. Entonces, la única forma de llegar al diagnóstico de esto es mediante una muestra de líquido, ya vamos a ver cómo se hace. Se toma la muestra de líquido y se lo manda a analizar. Muchas veces nos ha pasado a nosotros que tomamos una muestra de líquido torácico, de líquido pleural, ya vamos a ver enseguida, y a veces sin solicitar que el bioquímico sin solicitarle que dose o que analice si tiene triglicéridos, si el bioquímico ya ve que tiene un aspecto medio lechoso de ese líquido, lo va justamente a hacer una dosificación de lo que vienen a ser los valores de triglicéridos y de colesterol de ese líquido. ¿Bien? Puede darse la circunstancia en la cual el paciente puede llegar a tener lo que se llama un hemotórax, que sería la presencia de un líquido hemorrágico o de sangre, ¿sí? Aquí, cuando uno le toma una muestra al paciente para ver ese líquido pleural, vemos que es un contenido muy sanguinolento. Si nosotros vemos que el líquido pleural tiene un hematocrito que es más del 50% del hematocrito en sangre, podemos condicionar que ese paciente tiene un hemotórax, ¿sí? A nosotros nos pasó una vez la circunstancia de que un paciente llega a la guardia. Estos casos clínicos les sirven a ustedes porque les ayudan a poder visualizar cómo puede ser el contexto de estos pacientes. Una vez nos llega un paciente con antecedentes de obesidad y de una arritmia que era una fibrilación auricular, y muchas veces a los pacientes que tienen fibrilaciones auriculares se los anticoagula. ¿Para qué? Para que no haya liberación de trombos, a lo que viene a ser la circulación sanguínea arterial y evitar el riesgo de ACV. Entonces este paciente estaba anticoagulado. El paciente refirió venir a la consulta porque tenía disnea, sí, le faltaba el aire. Le hacemos un estudio radiográfico y se veía toda una opacificación del tórax compatible con un derrame pleural. Entonces, después de ese paciente, bueno, le tomamos una muestra de líquido sanguinolento, del líquido que tenía a nivel del tórax, y era un aspecto sanguinolento. Entonces, se ha visto que el hematocrito de ese líquido era más del 50%. Entonces, ese paciente en realidad lo que tuvo no era un derrame pleural, sino que fue un hemotórax o secundario a un traumatismo por una caída de su propia altura. Entonces, ese paciente, debido a la anticoagulación, tuvo ese riesgo y esa predisposición a hacer un sangrado. Entonces, los hemotórax se pueden ver en traumatismos sencillos como estos, en pacientes que tienen trastorno de la coagulación, o bien en pacientes que hacen traumatismos de tórax, por ejemplo, en un accidente en moto, de vehículo, etc. Nosotros hemos visto en la terapia intensiva, se ve mucho politrauma, hemos visto un derrame que era de tipo quiloso, pero también era hemático. Era un kilo hemotórax. En lugar de ser blanco, el líquido pleural era de tipo rosado, es decir, la mezcla entre la sangre y la linfa tenía ese aspecto. Entonces, cuando se le ha hecho un drenaje pleural, ese paciente se observó que tenía justamente un kilo de hemotórax. Puede darse otro extremo, otra circunstancia, en la cual puede haber pus en el espacio pleural. Ustedes recuerden que la presencia de pus dentro de una cavidad ya preformada es lo que se llama empiema. Entonces, en este caso, si tenemos pus en la cavidad pleural, que es una cavidad ya formada, es lo que se conocería como empiema. En este caso sería un empiema pleural. Los empiemas pueden aparecer como complicación de una neumonía, ya hemos visto lo que es la clase de neumonía. A veces puede ser secundario a un absceso también, ya sea pulmonar, hepático o subdiafragmático, que se traspase el líquido de la cavidad pleural. Y podemos encontrarnos a veces derrames sin causa evidente, que se desconoce la etiología, es decir, la causa en 15% de las circunstancias. Estos son ejemplos de las circunstancias que nos pueden llegar a dar los trasudados, ¿sí? Por ejemplo, como habíamos dicho, la insuficiencia cardíaca
¿sí? Se suele presentar como una de las principales causas que puede producir derrame pleural. Recuerden que después cuando estudiemos van a tener que repasar esto para el cuarto parcial, porque cuando estudiamos insuficiencia cardíaca, justamente la presencia de derrame pleural suele ser uno de los criterios menores de Framingham. Entonces, los pacientes que hacen derrame pleural suelen ser justamente secundario a esto, un paciente tiene una falla cardíaca. Como habíamos dicho, los pacientes que hacen insuficiencia hepática, que cursan con cirrosis, los que cursan con hipolipominemia por otras causas, puede ser que sea hipolipominemia por cirrosis o por síndrome nefrótico, o que se pueda dar la circunstancia también de que tenga un síndrome de, por ejemplo, mala absorción, decía una alteración intestinal, no absorbe las proteínas y lamentablemente puede cursar con hipolipominemia. Acá vamos a ver que las causas las cuales pueden llegar a producir esto, lo que viene a ser los derrames tipo exudado, que estas son las causas de exudado, vamos a encontrar principalmente la neumonía, ¿sí? Suele ser la causa frecuente y principal por la cual un paciente puede llegar a tener un derrame tipo exudado, que son los famosos exudados que son paraneumónicos. Otra circunstancia en la cual pensamos que el paciente puede tener un derrame tipo exudado es si tiene un antecedente de cáncer, ¿sí? Por ejemplo, ya sea cáncer de pulmón, en el caso del hombre, de mama en el caso de la mujer, ¿sí? Y a veces los linfomas también. Los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar pueden tener derrame en el 30% de los casos, las infecciones virales, la tuberculosis, los síndromes urémicos, pacientes que tengan infecciones por HIV, que a su vez generan un síndrome inmunodeficiencia que predispone a otros cuadros oportunistas, como ser la neumonía por neumocitis girovesi y sarcoma kaposi pulmonar, que es una neoplasia que se da solamente en pacientes HIV con estadio SIDA. Dentro de las causas que también podemos encontrar exudados, tenemos patologías autoinmunes, como ser la artritis reumatoidea, ¿sí? El lupus eritematoso sistémico, esas son las siglas LES, lupus eritematoso sistémico, puede ser una de las manifestaciones también, uno de los criterios justamente para hacer diagnóstico de lupus. Dentro de los 10 criterios se suele agregar lo que viene a ser la serositis, ¿sí? Que es inflamación de la serosa, ya sea de la serosa pleural, pericárdica o peritoneal. Y también esto es frecuente, los pacientes que hacen pancreatitis también pueden llegar a desarrollar frecuentemente derrames tipo exudados. ¿Qué van a pensar ustedes o qué, digamos, sería el motivo de consulta por el cual viene el paciente? ¿Sí? Por ejemplo, esto, lo que sean los derrames pleurales, el principal motivo de consulta es la disnea, es decir, la falta de aire, ¿sí? Llega refiriendo que de la nada empezó en forma gradual, empezó con una disnea grado 1, después fue grado 2, grado 3, hasta que muchos llegan a una disnea grado 4 de reposo. Hay otros pacientes que por otro lado tienen una tos seca, irritativa, cuando dicen no productiva, recuerden que es una tos que no genera expectoración. Y otros suelen tener esto, lo que sería dolor torácico, ¿sí? El dolor torácico, que es de tipo pleurítico, es un dolor tipo puntada, punzante, le llaman dolor en puntada de costado. Suelen ser los motivos principales por los cuales el paciente puede venir a la consulta y en los cuales sospechamos que el paciente tiene justamente un derrame pleural. Es típico, ¿sí?, que nosotros acá vamos a tener que recordar el examen físico que vimos para el primer parcial. Nosotros cuando exploramos al paciente, recuerden el orden justamente de lo que se hace el examen físico, la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Nosotros, por ejemplo, a la hora de revisar al paciente, ¿sí?, obviamente lo vamos a notar si llega a tener un gran compromiso por un derrame pleural severo, va a estar disneico, taquineico, eso se puede llegar a detectar a la inspección. A la matidez, vamos a ver a la percusión, cuando nosotros percutimos el tórax del paciente, vamos a ver que tiene matidez. Recuerden que se pierde el claro pulmonar y vamos a detectar un sonido tipo mate, que recuerden que es lo mismo que cuando nosotros percutimos una masa muscular, percútanse el muslo para recordar lo que es el sonido mate, y percútanse lo que viene a ser un espacio intercostal para recordar los sonidos normales y patológicos. Entonces, no vamos a escuchar el claro pulmonar que se detectaría
en un pulmón sano, sino que ese pulmón o esa cavidad pleural está ocupada por líquido, entonces vamos a detectar con maniobras de palpación. Vamos a ver si el paciente tiene un hemitórax comprometido. Ese hemitórax justamente no va a tener una expansión torácica, entonces va a tener disminución de la expansión torácica, y a la hora de auscultarlo al paciente, vamos a tener hipoventilación o disminución del murmullo vesicular. Es decir, yo no voy a escuchar el sonido clásico de la ventilación de los alvéolos. Es decir, va a estar disminuido, va a estar abolido. Y muchas veces se suele ocultar, y eso le hice escuchar a algunos de sus compañeros cuando podemos ir a ver los pacientes ahí en el hospital, los pacientes que hacen derrame pleural, nosotros escuchamos en la zona bien basal del pulmón, la que está comprometida, vamos a ver que hay abolición del murmullo o hipoventilación. Si me voy arriba del tórax, por ejemplo, cerca del ápice o de los vértices de la cabeza torácica, va a tener un murmullo vesicular comprometido. Y si yo bajara hasta empezar a buscar el nivel del derrame, puedo llegar a detectar lo que es el soplo pleurítico, que francamente se escucha justamente como si fuera un resoplido y tiene una tonalidad de la letra E. Entonces tiene un sonido que es muy característico y que se suele ocultar cuando buscamos la línea o el nivel del derrame. Muy bien, nosotros a la hora de poder identificar o vislumbrar qué le pasa al paciente, por qué viene con estos síntomas o por qué tendría un derrame pleural, nosotros obviamente indagamos con respecto a los síntomas, ¿sí? Si ha tenido, por ejemplo, estos que estuvimos hablando, la disnea, la tos o el dolor torácico. Tenemos que pensar el contexto, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que venga un paciente como este señor, que les comenté, que tiene antecedentes de una arritmia, anticoagulado, y que viene por disnea. Imagínense, nada que ver. Viene porque tiene disnea, y uno empieza a indagarle al paciente, y sí, tuve un traumatismo hace 3 días, se había caído de la silla hace 3 días, y no es normal que una persona por una caída de la silla haga un derrame pleural, no, pero él tenía un dato importante que era justamente un paciente que estaba anticoagulado. Entonces siempre se consulta justamente si tiene antecedentes de alguna exposición, algún fármaco, algún tratamiento previo. Se le indaga, por ejemplo, si ha tenido fiebre, si tiene sudores, pérdida de peso. La pérdida de peso, siempre nosotros la vamos a indagar en contextos de pacientes que estén cursando, por ejemplo, un cáncer, una tuberculosis. La fiebre y sudoración nocturna suele ser muy característica de lo que viene a ser tuberculosis, que esto lo vamos a ver también en la clase siguiente. Y también podemos llegar a encontrar que podemos llegar a indagar con respecto a la tuberculosis, si es una persona que vive hacinada. ¿Qué significa? Que viven muchas personas juntas en una sola habitación y todos están tosiendo. Obviamente, en el contexto de la pandemia, lo primero que vamos a pensar hoy en día es en COVID, pero antes pensábamos mucho eso, el hacinamiento, es decir, que haya más de 4 personas en una sola habitación, suele ser un dato muy importante y relativo, o relevante, mejor dicho, para lo que viene a ser la tuberculosis. Siempre indagamos si tiene historia de malignidad activa actual, ¿sí? Por ejemplo, si tiene antecedentes en su familia de cáncer o si él está cursando con algún tumor. Por ejemplo, me viene un paciente por falta de aire, yo le hago una placa de tórax y veo que tiene una imagen compatible con un derrame pleural, y yo le pregunto, ¿usted está en tratamiento para algo? ¿Están consultando a un médico? Sí, me veo un oncólogo porque tengo un cáncer de riñón. Entonces ahí tengo que prender las luces y pensar si ese paciente no ha hecho un episodio de malignidad, como ser una metástasis, una diseminación de su tumor primario, y que ha comprometido, por ejemplo, pleura o pulmón. La exposición del amianto, ¿sí? En este caso, el amianto es una sustancia, ¿sí? Que por ejemplo, se puede encontrar en frenos, etcétera. Entonces, las personas que se exponen a esta sustancia hacen un cuadro que se llama neumoconiosis, y la amiantosis o la neumoconiosis por el amianto suele ser una patología que tiene alta incidencia de cáncer, no solamente pulmón, sino también de pleura. Entonces, se expone, se indaga sobre la exposición laboral que pueda tener el paciente. El antecedente de tabaquismo, bueno, ustedes ya lo saben, todo paciente que tiene antecedente de tabaquista tiene predisposición a hacer cáncer de lo que sea, ¿sí? De pulmón primeramente, pleura, de lengua,
de labio, de mucosa yugal, de faringe, laringe, esófago, etc. Hay muchas predisposiciones a cáncer de diferentes tipos en los pacientes que tienen consumo de tabaco crónico. Indagamos sobre todo sobre ciertos medicamentos, como los que les conté del caso de este paciente, por ejemplo, el uso de anticoagulantes, porque justamente ese derrame pleural podría ser como un secundario neumotórax, que es el ejemplo que les había contado. Y obviamente siempre vamos a revisar al paciente. A veces el paciente, si viene, por ejemplo, con esta clínica de falta de aire, tengo que ver, no solamente pensar sí o sí en derrame pleural, sino si el paciente nos está haciendo una insuficiencia cardíaca. Y en realidad, la presencia de derrame pleural sería como una manifestación extra en un paciente con insuficiencia cardíaca. Ya después vamos a estudiar para el cuarto parcial cómo se manifiesta el paciente con insuficiencia cardíaca, pero ya han visto ustedes algo en la evaluación cuando dimos examen cardiovascular para el primer parcial. Siempre vemos si el paciente tiene edema, si tiene ingurgitación yugular, si tiene ortopnea. A la hora de hacer la placa de tórax puedo llegar a detectar que tiene justamente un derrame pleural, y en ese caso, ese paciente justamente tengo que ver, pensar de que ese derrame pleural es secundario a insuficiencia cardíaca. Bueno, súper importante lo que ven a hacer los estudios radiológicos, ya vamos a ver unas imágenes enseguida, cómo se visualiza lo que viene a ser en un radiografía de tórax la presencia de derrame pleural, ¿sí? La placa de tórax es el primer estudio que se le solicita, recuerden porque es rápido, es de fácil acceso, hasta en una salita, en un centro de salud se puede conseguir una radiografía de tórax, y muchas veces con una radiografía de tórax se puede llegar simplemente a diagnosticar o confirmar la suposición de un derrame pleural. Lo que primero se suele visualizar, sobre todo si el derrame es leve, hay ocupación de los senos costo-diafragmáticos. ¿Qué significa? Recuerden la forma que tiene, no sé si hay una imagen acá, si no ya les muestro enseguida. Nosotros tenemos, por ejemplo, en la unión entre el diafragma y la caja torácica, hay una esquinita, que es lo que se llama el seno costo-diafragmático. Generalmente, con los niveles, ya hay un borramiento de ese nivel, de ese seno, o de ese ángulo costo-diafragmático. Entonces, es característico ver esto en los pacientes con derrame pleural. Y muchas veces, cuando el nivel es grande, se puede ver justamente una opacidad homogénea que borra también el contorno del diafragma y tiene concavidad superior. Esa línea que se forma de concavidad superior se llama línea de Daimaso. A su vez, en los pacientes que tienen grandes derrames, se va a ver que todo el hemitórax está velado, está blanco por la presencia de líquido, y si es grande, de gran contenido el derrame, se puede llegar a producir desplazamiento del mediastino hacia el lado opuesto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Porque la tráquea va a estar desviada hacia el lado opuesto a la imagen del derrame pleural. Cuando nosotros vemos en una placa de perfil, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente tenga líquido que sea muy escaso, se va a ver que hay una obliteración o un borramiento del seno costofrénico posterior. Recuerden que el diafragma hace justamente un descenso y se viene a formar lo que es el seno costofrénico posterior o costodiafragmático posterior. En los pacientes que tienen escaso derrame, no lo vamos a ver en la placa de frente, sino que lo vamos a ver en la placa de perfil. Y en ese placa de perfil se va a ver cómo se borra esa imagen del seno o el ángulo costofrénico posterior. Hay algunas situaciones que son muy raras, en las cuales los derrames ocupan los espacios intercisurales de la pleura y forman imágenes fusiformes o redondeadas que se pueden llegar a ver en una placa de frente o de perfil, y que dan la imagen, le llaman tumores fantasmas. ¿Por qué? Porque el paciente, por ejemplo, le hago la imagen de frente, capaz que ahí se ve, le hago de perfil, no se ve, o si a ese paciente tiene, por ejemplo, acumulación de líquido por derrame pleural, yo lo trato con diuréticos para su insuficiencia cardíaca, y ese líquido se va a eliminar, y esa imagen tumoral va a desaparecer. Por eso se dice que son tumores fantasmas. La ecografía es súper útil, sobre todo en terapia intensiva se usa lo que es el EcoFast, que justamente son protocolos, como se utiliza el protocolo Blue en el caso de la terapia intensiva para detectar patología pleural y pulmonar. En el caso de la ecografía es un método que es muy sensible, pero no es el primer método que vamos a utilizar en el contexto de un paciente que tiene derrame pleural, sino que
como a todo paciente que tiene un derrame, se lo debe punzar para ver las características del líquido y ver el tratamiento y ver cuál es la causa. Si el líquido es muy escaso, muchas veces se suele hacer una punción o una toracocentesis guiada por ecografía. Se dice que la ecografía puede detectar volúmenes de justamente líquido pleural de hasta 10 mililitros. Sepan que hay otros estudios en los cuales también lo vamos a detectar, como hacer la tomografía de tórax, que eso ya hemos visto imágenes, incluso en la clase anterior, de pacientes con neumonía que hacen derrames paraneumónicos, y muchas veces es muy útil para el imagenólogo que tiene que hacer una toma de muestra. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que estoy sospechando, tengo una imagen compatible con un mesotelioma, que es el tumor de pleura, generalmente el imagenólogo utiliza una guía tomográfica, ¿sí? Utiliza el procedimiento de la tomografía para hacer justamente una biopsia pleural. Entonces muchas veces se le realiza la tomografía durante este procedimiento, para hacer una biopsia pleural. La toracoscopía es ya terreno del cirujano de tórax, es decir, es uno de los procesos de estudio que se hace en el contexto de los pacientes que, por ejemplo, consultan numerosas y reiteradas veces por hacer derrames pleurales a repetición, le hacen toracocentesis, se lo drena, etc. Y muchas veces se trata de buscar cuál es la causa por la cual el paciente está haciendo justamente esos derrames a repetición. Entonces, a veces se lo deriva al paciente con un cirujano de tórax, que es el toracólogo, y ellos suelen realizar justamente la toracoscopía mediante anestesia local, ¿sí? Un proceso que suele ser rápido, no es tan complicado. Algunos suelen solicitar anestesia general, eso ya depende del cirujano y depende del anestesista que brinde la anestesia. Entonces, para este tipo de procedimiento a veces se hace simplemente un poco de anestesia local. Así se coloca lidocaína, ya le vamos a ver unas imágenes recién, enseguida, perdón, y ya vamos a ver cómo se realiza el procedimiento. Pero sepan de que la toracoscopía es colocar una pequeña camarita, es un endoscopio, ¿sí? Que va justamente a filmar y a grabar todo lo que es la cavidad pleural. Esto sí nos corresponde un poquito más a nosotros, lo que es la analítica de sangre, es decir, no solamente estudiamos el líquido pleural del paciente, sino que al paciente también le tenemos que solicitar un análisis de sangre. Y estas son cosas que sí tienen que saber, porque parte de esto nos ayudaría a hacer el diagnóstico, ¿sí? Básicamente siempre solicitamos un citológico común y corriente para ver si no tiene leucocitosis, en caso que tenga una infección, por ejemplo una neumonía o una tuberculosis, suele tener elevación del número de glóbulos blancos. Vamos a ver en los mismos análisis solicitar, por ejemplo, la urea, la creatinina para ver la función renal. En el caso que tenga, por ejemplo, una falla renal, puede hacer retención de líquido. Vamos a ver la función hepática, siempre se pide lo que es coagulación, albúmina, con eso permito ver la función hepática, y a su vez le solicitamos lo que vienen a ser los valores de LDH y proteínas en sangre. ¿Por qué? Colesterol y triglicéridos también se suele pedir, y sobre todo en contexto de pacientes, esto ya lo vamos a estudiar cuando veamos insuficiencia cardíaca, en contexto de pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, se les suele solicitar esto, lo que es el ProBNP, que es un derivado del péptido natriurético atrial. Recuerden que esta es una sustancia que se libera a nivel de la aurícula cuando hay sobrecarga de volumen. Entonces el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene esa tendencia a retener líquido o a hacer sobrecarga hídrica, va a tener una estimulación para generar la producción de estas sustancias, ¿sí? Recuerden, es un péptido que va a generar, como su nombre lo dice, natriuresis, es decir, trataría de hacer que se elimine a través de la orina el sodio. Si se elimina el sodio arrastra agua y permitiría justamente disminución de la volemia en estos pacientes que justamente no pueden manejar tanto líquido como ser los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora sí, con respecto a esto, y ya vamos a ver una imagen recién, la toracocentesis. La toracocentesis es el procedimiento por el cual, mediante previa anestesia, se hace una punción en el tórax, que eso se hace incluso en sala común, se puede hacer en quirófano, se le puede hacer en la terapia, y se toma una muestra de líquido, ¿sí? Generalmente, cuando se toma una muestra de ese líquido, se recolectan 3 frasquitos para hacer justamente un análisis físico-químico, un análisis microbiológico y un análisis patológico, que esto se lo manda al médico patólogo.
Entonces, por ejemplo, el análisis físico-químico es para saber simplemente si ese análisis es un exudado o si es un trasudado. Para eso nos va a servir, por ejemplo, los criterios de Light. Dentro del análisis físico-químico se pide lo que es el pH, es decir, para saber el valor de pH del líquido pleural. Ya vamos a ver los ejemplos, porque aquellos pacientes que tengan un pH bajo, de menos de 7.2, se considera que es un derrame complicado. Y ya vamos a ver cuál es la importancia de eso. Con el físico-químico vamos a dosar lo que viene a ser la LDH y las proteínas totales. Y ustedes van a decir, ¿para qué servía eso? Bueno, sirve para esto. Vieron que yo les decía el tema de la analítica en sangre. Pedimos LDH y proteínas totales. Bueno, nosotros vamos a sacar después un cociente, es decir, una división entre la LDH del líquido pleural, ¿sí?, y del líquido del plasma o de la sangre, y vamos a sacar un cociente, una división. Por ejemplo, si nosotros sacamos, vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, hacemos un cálculo rápido. Por ejemplo, imaginemos, yo le saco la muestra el bioquímico le saca la muestra de sangre al paciente, y yo le saco lo que viene a ser mediante la toracosíntesis, el líquido pleural. Yo recibo que el paciente viene con una LDH en el líquido pleural de 600, ¿sí? Y en sangre me vino, por ejemplo, 350, que es un valor semejante al normal. Hago 600 dividido 350 y me da un valor de 1.7. Ese líquido tendría un valor más de 0.6, ¿sí? Acá le hago, no sé si se va a ver al revés capaz, pero suponiendo, entonces tengo 600 del valor que me viene en líquido pleural y 350 en sangre, me va a dar un valor de 1.7, que sería más de 0.6. Ahí ya tengo un punto para los criterios Light. Hago el mismo procedimiento con las proteínas, ¿sí? Veo las proteínas en el líquido pleural y las proteínas en sangre, hago la división, y si ese valor me da más de 0.5, también es un punto positivo para considerar que el paciente está, a su vez, con un derrame tipo exudado. Es decir, los criterios de Light sirven para confirmar si yo estoy ante un trasudado o un exudado. Lo mismo pasa con la LDH. Si la LDH, sus valores en el líquido pleural, es más de 2/3 del límite superior en sangre, por ejemplo, si sabemos que el valor máximo, por ejemplo, en sangre viene a ser hasta 350, si ese paciente tiene, por ejemplo, 400, tiene más de 2/3, ¿sí? O tiene 500, tiene más de 2/3 del límite superior, digamos, en sangre, entonces se consideraría como otro punto positivo para los criterios del Light. Entonces, esto es un cálculo que nosotros tenemos que realizar. No es que nosotros le pedimos el análisis de sangre al paciente y le pedimos el análisis de la toracosíntesis, sino que nosotros recibimos a los dos resultados y esa división la tenemos que hacer nosotros. En cuanto al estudio microbiológico, sirve justamente para detectar si es que hay bacterias, si hay bacilos ácido alcohol resistentes, que es las siglas de esto, lo que viene a ser el bacilo de Koch o el de la tuberculosis, y estudios de hongos en el caso, si es necesario. En el caso de la citología patológica, muchas veces no me da nada concluyente lo que viene a ser el líquido, por ejemplo, el físico-químico, ni el bacteriológico, pero sí, cuando lo mando al patólogo, voy a detectar que el líquido tiene características de tipo neoplásica, es decir, que encontraron células neoplásicas o células atípicas. Entonces, para eso sirve también mandar las 3 muestras a 3 diferentes lugares. Les voy a mostrar en este video cómo es el procedimiento por el cual se realiza la toracosíntesis. Bueno, para que ustedes se ubiquen, acá es un paciente que está ventilado, está en RM, está en asistencia respiratoria mecánica. Lo ideal es poder colocarlo sentado al paciente. Se le pide al paciente que se siente, que coloque los brazos sobre una mesa, pero en este caso era un paciente que estaba con ventilación mecánica, y si está en ventilación mecánica tiene que estar anestesiado. Entonces estuvo semisentado, se le elevó bien la cabecera al paciente y se tomó la muestra. Nosotros siempre tratamos de ubicar lo que viene a ser la escápula, el ángulo inferior de la escápula, ¿sí? Y tratamos de ubicar generalmente 2 o 3 espacios intercostales por debajo. A ese nivel
nosotros tenemos que palpar y ubicar lo que viene a ser el espacio intercostal. Generalmente el sitio donde nosotros vamos a realizar la punción, tratamos de hacerlo en ese espacio intercostal, en el borde superior de la costilla inferior. ¿Por qué es la ubicación para hacer la toracocentesis? Porque si yo llegara a hacerlo en el borde inferior de la costilla superior, es donde pasa el paquete básculo nervioso, entonces es probable que dañe un vaso sanguíneo. Entonces siempre tratamos de hacer de ese espacio intercostal en el borde superior de la costilla inferior. Ahí apoyamos la agujita y ahí tratamos de dirigirnos hacia la cavidad pleural para tomar la muestra del líquido. Vamos a continuar, así puedan ver. Bueno, previa anestesia, ya se le colocó previamente la anestesia al paciente y acá yo lo estoy guiando al residente para que tome la muestra de líquido. Justamente él está palpando el espacio intercostal, justamente por el borde superior de la costilla inferior, y generalmente cuando ya tiene gran cantidad de volumen, con entrar solamente poca distancia de la aguja, ya se empieza a obtener líquido. Acá usted lo ve en un aspecto que viene a ser hemático, ¿sí? Es un líquido que tiene un aspecto claro, pero sanguinolento, no tanto como sangre, por eso decimos que es cero hemático. Generalmente cuando nosotros detectamos un líquido de estas características, pueden ser dos cosas, o se pudo haber producido una lesión de un vaso, pero eso suele ser autolimitado, es decir, no va a venir tan homogéneo el color, pero los pacientes que generalmente tienen este color, suelen ser pacientes que tienen el derrame de un origen de tipo neoplásico, y es justamente lo que había pasado con este paciente, porque este paciente se le detectó que tenía un tumor de páncreas, entonces este líquido se lo mandó después al patólogo, y en el cual se detectaron justamente células neoplásicas o células atípicas. Acá se usa un Avocat, que el Avocat viene a ser una aguja que se utiliza, por ejemplo, para canalizar, ¿sí? Tiene un mandril que es de metal, el mandril es la aguja propiamente dicha, y tiene una parte externa que es un teflón, que es como una gomita, que eso es lo que va a quedar, cuando se lo utiliza para canalizar, eso es lo que queda dentro de la vena de los pacientes. El mismo recurso, como es estéril, nosotros lo utilizamos para poder hacer este tipo de procedimientos, para hacer paracentesis en el caso de pacientes cirróticos, o para hacer toracocentesis en el caso de estos pacientes que tienen justamente líquido pleural. Por este mismo procedimiento, nosotros también podemos hacer drenaje de los líquidos pleurales. Nos ha tocado a nosotros en el paciente, por ejemplo, nos ha tocado, por ejemplo, drenar alrededor de 1,5 litros a veces. Es decir, tiene tanto líquido dentro de lo que viene a ser la caja torácica, que este es el único procedimiento que lo puede aliviar. Y a su vez, es un procedimiento que no es solamente diagnóstico, la toracocentesis no es un procedimiento que solamente nos sirve para hacer diagnóstico mediante los criterios del AI, etc., sino que también es terapéutico. Es decir, tomamos la muestra de líquido, la mandamos a analizar, y a su vez nos permite recolectar mayor cantidad de volumen y sobre todo hacer que le alivie la disnea o la falta de aire que tiene el paciente. Con respecto a algunas pruebas adicionales que se pueden llegar a realizar en el contexto de estos pacientes que podemos llegar a tener enfrente, a veces se utiliza generalmente lo que vienen a ser los estudios de glucosa, es decir, en el caso de los pacientes que tengan infecciones bacterianas, suelen tener glucosa que está disminuida, y es útil también en el caso de los derrames de tipo reumatoideos, detección de aminodeaminasa, para ver si justamente en el contexto de un paciente que tenga una pleuritis tuberculosa, triglicéridos y colesterol, como dijimos, en el caso de kilotórax o pseudokilotórax, si fuera porque hay un aumento del colesterol. La amilasa, sobre todo, recuerden que es una enzima, se produce a nivel de las glándulas salivales y del páncreas, y cuando tenemos una pancreatitis, la amilasemia, es decir, eleva muchísimo sus valores en sangre, entonces serviría para ver si es que hay justamente una causa relacionada con pancreatitis. Y sobre todo el hematocrito, si recuerden que habíamos dicho que el paciente tenga un hematocrito más del 50% del valor del hematocrito en sangre, decimos que ese derrame correspondería a
un neumotórax. Sepan que hay otros componentes también de los criterios de Light, como ser gradiente de albúmina en sangre y del líquido pleural, la relación del líquido pleural y del plasma con respecto al colesterol, la relación de la bilirrubina, etc. Son otros componentes de los criterios de Light, pero los que más usamos son la relación de proteínas y la relación del LDH, y a su vez el componente de los 2/3 del valor límite superior de la LDH en el líquido pleural. Bueno, esto conlleva a los diferentes tipos de derrames que nosotros podemos llegar a ubicar, ¿sí? Por ejemplo, puede ser clase 1 en el caso de aquellos derrames, ¿sí? Que, por ejemplo, no tiene un pH más de 7.2, la glucosa puede estar dentro de valores normales. El clase 2 sería aquel que tiene un derrame paraneumónico típico, ¿sí? El pH también es más de 7.2, ¿sí? Si lo manda a hacer un cultivo de ese líquido, generalmente puede tener cultivos negativos, un grado negativo. Generalmente estos pacientes, además de hacer la toracocentesis, se hace tratamiento con antibióticos. Podemos encontrar derrames pleurales límite o complicados, que cuando tiene, por ejemplo, un pH menos de 7, la glucosa que está disminuida, tiene cultivos o gram positivos, ¿sí? No tiene pus y no tiene formación de tabiques. A estos pacientes, a su vez de hacer justamente una toracocentesis y dar tratamiento de antibióticos, a estos pacientes también tenemos que colocar un tubo de drenaje, que esto ya lo tiene que hacer el cirujano de tórax o cirujano general. Con respecto a lo que viene a ser lo que había dicho recién, los pacientes que hacen los derrames pleural límite, es decir, tiene un valor límite entre el pH, entre 7.0 o 7.2. Muchas veces estos pacientes hay que hacer las toracocentesis seriadas, es decir, es parte nuestra que tengamos que hacer parte del tratamiento. Con respecto a los derrames complicados, complejos, ¿sí? Tienen la misma característica, un pH menos 7, la glucosa consumida, cultivos. Muchas veces estos pacientes, nosotros tomamos una muestra, viene un poco líquido y después ya no viene más, pero punzamos en otra parte del tórax y ahí sí viene líquido. Entonces ese paciente lo más probable es que tenga un derrame que está multitabicado, y son pacientes que lamentablemente tienen que entrar al quirófano, porque muchos de ellos, además de hacer antibióticos, de hacer toracotomía, que eso lo hace la colocación del tubo de drenaje, en lugar de ser una agujita finita como la que les mostré, es un tubo de drenaje pleural. A este paciente directamente hay que pasar al quirófano para hacer un proceso que se llama decorticación pleural. Y por último, hay pacientes que tienen pus. Este paciente que yo hago una toracocentesis y ya obtengo pus franco, es decir, detecto pus solamente con la punción, son pacientes que tienen que ir a toracotomía con o sin decorticación. Muchos de ellos terminan haciendo una decorticación pleural. Esto ya es un procedimiento que lo tienen que hacer sí o sí en el quirófano. Cuando salen del quirófano ya salen con un tubo de drenaje pleural. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es neumotórax. Cuando hablamos de neumotórax, es justamente la presencia de aire dentro del espacio pleural. Súper importante saber si el paciente ha tenido antecedentes de traumatismo o no, porque muchos de ellos incluso pueden presentarse con un neumotórax sin haber tenido un traumatismo previo, es decir, han hecho un neumotórax espontáneo. Ustedes sepan que el neumotórax puede ser espontáneo primario, ¿sí? Son aquellos que no tienen una neumopatía subyacente, es decir, no se conocía el paciente si tenía alguna enfermedad previa, pero hay otras causas dentro de los secundarios, se los suele relacionar con alguna patología previa. Es decir, ustedes van a encontrarse con pacientes que hacen un neumotórax espontáneo y un neumotórax traumático. Ya vamos a ver las causas de los traumáticos. Los neumotórax espontáneos, supongamos lo siguiente. Puede ser que el paciente tenga bullas o bulas enfisematosas o sea, POC. Ese es un paciente que ya tiene una anomalía pulmonar previa. Entonces, ese paciente, lo más seguro que justamente va a desarrollar el neumotórax secundario a esa patología previa. Pero muchas veces nos pasa que viene un paciente que no tiene antecedente de una patología y hace un neumotórax espontáneo. Ahí decimos que es espontáneo primario.
mientras que el neumotórax espontáneo secundario es en el paciente que ya tiene una patología que sea conocida. ¿Bien? Y con respecto al traumático, se debe a lesiones que pueden ser que son torácicas, perdón, pero que pueden ser penetrantes o no. Por ejemplo, una persona que haga un accidente automovilístico, o por ejemplo, recibe una patada de caballo, o estuvo jugando en un deporte, y hace después de repente falta de aire en forma súbita, dolor torácico, ese paciente, después le haga una placa, vemos que tiene un neumotórax, entonces vamos a ver que es un neumotórax traumático. Por eso decimos que puede ser una lesión que no sea penetrante. ¿En quién decimos que vamos a tener una lesión penetrante? Aquel que ha recibido una herida de arma blanca o arma de fuego. Bueno, como habíamos dicho, los neumotórax espontáneos primarios, ¿sí? Son generalmente por pacientes que no se conocían, ¿sí? Que tenían alguna patología pleural, pero que se produce obviamente porque tienen bullas apicales que son desconocidas, ¿sí? Que muchas veces están debajo de la pleura visceral. Es casi exclusivo de los fumadores, lo que indica que estos pacientes tienen en realidad una neumopatía subclínica, es decir, no se conocían. Pero también se puede decir que se presenta en personas, varones generalmente, de alrededor de 20 años de edad, que pueden tener bullas congénitas. Cuando hablamos de los secundarios, ¿sí? La mayor parte de este tipo de neumotórax se va a producir en aquellos pacientes que, como les había dicho, tienen antecedentes de POC, ¿sí? Pero se han visto que se pueden producir en cualquier... los pacientes que hacen estos neumotoras, que ya tienen una neumopatía, tienen un riesgo mayor para la vida que los individuos normales. ¿Por qué? Porque este paciente ya tiene un pulmón enfermo, recuerden, son pacientes que hacen insuficiencia respiratoria crónica, entonces imagínense que además de tener insuficiencia respiratoria crónica, se le agrega un neumotórax. Lamentablemente va a tener una peor evolución. Dentro de las causas secundarias, ¿quiénes son los que pueden llegar a producir un derrame pleural? Pueden ser los pacientes que tengan asma, ¿sí? Nosotros hemos visto casos y hemos tenido incluso en la terapia del hospital un paciente que había hecho un neumotórax bilateral justamente por barotrauma, por una crisis asmática severa. Eso recibe el nombre de asma casi fatal. Son pacientes que hacen crisis de asma que terminan internados en una UCI. Los pacientes de POC, los pacientes con fibrosis quística, las neumonías necrosantes. Hemos visto esto también, hemos tenido internados pacientes que han hecho neumotórax por infecciones por neumocistis girovesi o la tuberculosis también. Entonces, todas son causas secundarias, es decir, un pulmón previamente enfermo que puede llegar a desarrollar un neumotórax secundario. Dentro de los neumotórax traumáticos, recordemos como había dicho en la definición, penetrantes o pueden ser no traumatismos o algún objeto contundente o etcétera que impacten la caja torácica. No se produce ninguna brecha, es decir, no hay una herida abierta. Mientras que las heridas que son penetrantes, como les había dicho hace un ratito, son las que son producidas justamente por una arma blanca o de fuego que va a producir una brecha que genera justamente el pasaje de aire desde la cavidad pleural hacia afuera. Recuerden que tenemos cavidad con presión negativa dentro de la caja torácica, entonces por eso se produce esa diferencia de presiones que generaría el colapso pulmonar. Neumotórax iatrogénico, bueno, esto es frecuente ver en personas que a veces están internadas, puede ser secundario, por ejemplo, a la colocación de una vía central, sí, es frecuente, lamentablemente, suele avisársele al paciente que puede llegar a tener una complicación como ser la presencia de un neumotórax, sobre todo si se le coloca una vía central, sobre todo con los accesos subclavios suelen ser más frecuentes la realización de un neumotórax. Durante la ventilación mecánica hemos visto que ya sea la ventilación invasiva o no invasiva, suele producir barotrauma en los pacientes, y yo les he mostrado a ustedes imágenes de un paciente que había hecho un neumomediastino secundario a barotrauma, eso lo hemos visto en una de las clases anteriores, o a veces durante un proceso de reanimación cardiopulmonar, a veces se puede llegar a producir la presencia de un neumotórax iatrogénico. Iatrogénico, hacemos referencia a justamente iatro es todo lo que es médico y génesis es el origen, es decir, es por algún procedimiento médico por el cual se produce la generación de este tipo de cuadro. El neumotórax, atención,
o hipertensivo, ¿sí? Son cuadros graves porque causan que haya un aumento de la presión intrapleural, niveles tan altos y positivos que van a hacer que justamente colapse el pulmón, desplace el mediastino hacia el lado opuesto, y obviamente eso genera un riesgo porque va a disminuir el retorno venoso de sangre al corazón, entonces cae el gasto cardíaco, y si cae el gasto cardíaco hace hipotensión, genera shock, con el riesgo de muerte en el paciente. Los pacientes que hacen los neumotoras hipertensivos o atención, ellos, el aire no tiene, si no tiene un tratamiento adecuado, la disminución de ese retorno venoso va a hacer que el paciente, obviamente, tenga situaciones o riesgo de hacer hipotensión, es decir, de hacer shock, y tiene riesgo de hacer paro cardiorrespiratorio. Por eso son pacientes que sí o sí hay que asistirlos inmediatamente. Muchas veces el paciente hace por ejemplo, un neumotórax, por ejemplo, por colocación de una vía central. A veces el paciente aguanta hasta que venga el cirujano de tórax y le coloque un tubo de drenaje, pero muchas veces el paciente apura y hay que asistirlo porque ha desarrollado justamente un neumotórax de atención. Se producen con mayor frecuencia en pacientes que tienen ventilación con presión positiva. También se puede producir en pacientes que han hecho procedimientos invasivos, como ser la colocación de una vía central. En raras ocasiones es complicación de un neumotórax traumático, es decir, que por un trauma, un traumatismo de sellado de tórax o una herida de arma blanca o de fuego, que pueda llegar a actuar como válvula unidireccional, y es raro que se presente como generador de un neumotórax de atención. Pero son sistemas así. ¿Cuál es la manifestación clínica? Generalmente, nosotros, la clínica o las manifestaciones clínicas de que tiene este tipo de cuadro depende del tamaño del neumotórax. Si el neumotórax es pequeñito, generalmente es asintomático. A veces el paciente, nos ha pasado, llega a la consulta porque refiere una pequeña molestia o un dolor, le hacemos una placa de tórax y vemos que tiene toda una imagen de hiperclaridad pulmonar, es decir, todo negro. Recuerden que el aire se ve negro en el pulmón, y a veces es hallazgo de una radiografía. Sobre todo eso se da en pacientes jóvenes que no tienen tantos síntomas. ¿Por qué? Porque los reserva pulmonar, y por más que tengan un neumotórax, capaz que ni lo sienten. Entonces, otros síntomas que se puede llegar a presentar en la mayoría de los pacientes, en la mayoría, es la disnea, es decir, tienen falta de aire, justamente por la compresión del parénquima pulmonar. Van a tener dolor torácico, es muy característico el dolor en punta de costado, incluso el dolor es más característico del neumotórax que el derrame pleural, que lo que vimos un ratito. La disnea siempre es característica, suele ser repentina, o a veces puede ser gradual, ¿sí? Cuando se va desarrollando de a poco el tamaño del neumotórax. Puede simular una pericarditis, es decir, inflamación del pericardio. Puede simular una neumonía. Recuerden que la neumonía puede generar también dolor de punta de costado. Puede simular una pleuritis, tiene inflamación de la pleura, o también simular alguna lesión musculoesquelética. Ha pasado la circunstancia de pacientes, qué sé yo, va a la consulta después que ha jugado al básquet, dice, cuenta que le metieron un codazo y le han dicho en una guardia, no, anda nomás que es una condrita, una inflamación del cartílago. Y el paciente después empieza con falta de aire, falta de aire, falta de aire, vuelve a la guardia, al lucio se le da por hacer una radiografía de tórax y detecta que en realidad ese pequeño traumatismo le generó un neumotórax. Y cuando nosotros vamos a revisarlo al paciente, tiene una tríada, que es la tríada de Galliard, ¿sí? En la cual nosotros vamos a ver que va a tener, por ejemplo, disminución o ausencia de vibraciones vocales, es decir, yo le pido al paciente, colocando la mano en el tórax, que repita las palabras 33, y vamos a ver que está disminuido justamente porque el aire ha colapsado el pulmón, entonces las vibraciones vocales no se transmiten. A la hora de percutirlo, no va a tener claro pulmonar. Se va a detectar un sonido un poquito más, ¿cómo les puedo decir? Más metálico, ¿sí? Que es lo que se llama hipersonoridad. Y a su vez, yo a la hora de auscultarlo al paciente, que tiene disminución o ausencia del murmullo vesicular. Con respecto al neumotórax hipertensivo, podemos ver que el paciente va a tener síntomas de insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, debido a el colapso
tan intenso del pulmón y el aumento de la presión positiva dentro de la caja torácica va a hacer que haya disminución del retorno venoso, entonces yo voy a ver las yugulares están súper ingurgitadas. En los pacientes que tienen estos neumotórax muy severos, se ven que están muy ingurgitadas las yugulares, vemos que la caída de la presión es notable, es decir, le tomo la presión y está justamente hipotenso. Cuando ya empieza a manifestarse el shock cardiovascular, el paciente está pálido, sudoroso, cianótico, taquicárdico. En el hemitórax afectado es muy importante observar el hemitórax del paciente porque vamos a ver que está un poquito sobrelevado, el hemitórax está comprometido. Y obviamente, si yo no lo intervengo rápido, puede sobrevenir un paro cardiorrespiratorio. Ya les voy a mostrar unas imágenes enseguidita. Dentro del diagnóstico, bueno, es súper importante la radiografía de tórax porque ahí vamos a ver la hiperclaridad, es decir, todo lo que sea claro en radiografía es lo que se ve negro por la presencia de aire, la presencia, o mejor dicho, la ausencia de la trama vascular y del parénquima pulmonar, y muchas veces se detecta esto la visualización del borde del pulmón. Esto es importante que sepan de cómo se clasifica radiológicamente los neumotórax, porque en base a eso es el tratamiento, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de aire, nosotros vamos a ver radiológicamente 3 grados, ¿sí? Por eso el grado 1 es cuando el borde del pulmón se encuentra entre la pared torácica y la línea hemiclavicular. Es decir, yo en una radiografía voy a ver que está entre la línea hemiclavicular y la pared torácica. Grado 2, aquí el borde del pulmón se encuentra a nivel de la línea hemiclavicular, y grado 3 está por dentro. Y ya grado 4 sería aquel que ya tiene justamente un neumotórax hipertensivo. Entonces aquí, por ejemplo, para que ustedes vean, nótese cómo se detecta la hiperclaridad. Vean, este es un parénquima normal, esto es un paciente joven, ¿sí? Eh, Longilíneo, es decir, debe ser alto, flaco seguramente. Vemos cómo tiene hiperclaridad, cómo se ve el aire bien negro, y cómo se detecta la línea del borde del pulmón, y está generalmente a nivel de la línea hemiclavicular, es decir, de la mitad de la clavícula. Podemos decir que este paciente está cursando un neumotórax grado 2, queriéndose grado 3 incluso. Aquí ya vemos otra imagen de cómo está todo colapsado el pulmón. Vean toda la imagen, la hiperclaridad pulmonar, cómo esto es como se ve normalmente el parénquima, tiene todo lo que viene a ser lo que son los vasos sanguíneos, se ve, y aquí se ve todo negro, hay una imagen de hiperclaridad generalizada. Vean cómo está un poquito más desplazado hacia abajo, incluso el diafragma, y está colapsado lo que viene a ser el pulmón. En este caso está todo colapsado, está por dentro de la línea hemiclavicular, decimos que es un neumotórax grado 3. Incluso vean cómo está ligeramente desplazada la tráquea hacia el lado contralateral, que esto es justamente lo que genera la presencia de aire dentro de la caja torácica. Bueno, como les decía, si yo tengo un paciente que viene con un neumotórax hipertensivo, ¿sí? A ese paciente lo tengo que asistir. Generalmente la vía del paciente apura antes de esperar la llegada del cirujano que puede colocar un tubo de drenaje. Entonces, ¿qué se hace en esos pacientes? Se coloca un Avocat, que es como la misma agujita que vimos para hacer la toracocentesis, pero se la coloca a nivel del segundo espacio intercostal en la línea hemiclavicular, y de esa forma yo puedo llegar a aliviar la pérdida de salida, perdón, puedo aliviar la presión dentro de la caja torácica, permitiendo que haya salida de aire para permitir justamente que el pulmón se pueda insuflar. A veces lo que se puede hacer, acá lo han hecho como una especie de válvula con un dedo de guante, pero otra forma que puede ser mucho más rápida para poder realizarlo, es decir, se coloca la aguja, ¿sí? De la aguja después se retira, queda solamente el teflón adentro y se hace una trampa de agua, es decir, se conecta un perfus, que es una manguerita que se usa para canalizar, se hace el otro extremo de ese perfus, se lo coloca, por ejemplo, en un frasquito de un suero, que se lo puede abrir, para que haga una trampa de agua y empiece a burbujear. De esa forma, nosotros asistimos al paciente para que se mantenga vivo hasta que pueda llegar el cirujano de tórax o la persona especializada en poder colocar el tubo de drenaje pleural. Entonces, esto fue un paciente hace un par de años atrás, derivado del interior de la provincia,
que llegó justamente con una clínica de shock cardiovascular, estaba hipotenso, taquicárdico, con palidez generalizada, tenía el hemitórax hiperinsuflado, disminución del murmullo vesicular, hipersonoridad, y llamaba mucho la atención justamente la caída de la presión y llamaba la caída de la saturación, hasta que fue necesaria justamente la colocación de este abocado, de esta agujita, para poder drenar justamente la presencia de aire. Bueno, vamos a ver esta última diapo, ¿sí? Que es con respecto a lo que viene a ser, esto, atelectasia, muy relacionado con lo que acabamos de ver recién. Cuando hablamos de atelectasia, hablamos de que hay una pérdida de volumen, ¿sí? Se produce porque hay justamente disminución del espacio aéreo, que eso va a generar colapso alveolar. Vamos a ver que hay diferentes tipos de atelectasias, y se la considera también lo que suele ser un síndrome de consolidación. Por eso cuando lo van a estudiar de la gente, van a ver que hay dentro de los síndromes de consolidación, hay un fragmento que habla justamente de esto de atelectasias. Dentro de la fisiopatología, generalmente las atelectasias, es decir, el colapso alveolar, son variados y las causas que se producen incluyen. Puede ser que haya una obstrucción de un bronquio, ¿sí? Este bronquio puede ser de un tamaño mediano o grande, y cuando se obstruye este bronquio, ya sea por un tapón mucoso, puede ser, por ejemplo, por un cuerpo extraño, puede ser por un tumor, etc., eso va a generar que se reabsorba el aire dentro del pulmón, generando justamente el colapso alveolar, produciendo la reabsorción del parénquima pulmonar. Puede darse la circunstancia en la cual se produce una atelectasia pasiva o de relajación, que se puede producir ya sea por la presencia de líquido o la presencia de aire. El ejemplo que vimos en esta imagen. Este paciente, por ejemplo, que tiene un neumotórax, aquí vemos la presencia del neumotórax, pero aquí tiene una atelectasia, es decir, el pulmón está atelectasiado, es decir, una atelectasia pasiva, ¿sí? Hemos visto en clases anteriores, los pacientes que hacen derrame pleural, ellos también van a ver que hay parte del parénquima pulmonar que está reabsorbido, también es una atelectasia pasiva o de relajación por la presencia de líquido. Entonces, el líquido pleural también te puede generar la producción de una atelectasia. Y se puede llegar a producir también lo que son las atelectasias cicatrizales, ya sea porque ha cursado una neumonía grave o un procedimiento quirúrgico o una compresión extrínseca, que puede ser ya sea por un tumor o también por la misma presencia de líquido. Dentro de las etiologías, nosotros vamos a encontrar que los tumores, como ser los tumores bronquiales, ¿sí? Son los que pueden generar obstrucción. Como habíamos dicho, los cuerpos extraños pueden generar también la obstrucción de un bronquio. Las secreciones espesas y los coágulos en pacientes que estén cursando coagulopatías también pueden llegar a cursar con esto. Las atelectasias de relajación, ¿sí? Como habíamos dicho, el neumotórax, que es la imagen que mostramos recién, los derrames pleurales. Los cicatrizales puede ser ya sea por fibrosis, un paciente que cursó una neumonía, que ha quedado una fibrosis pulmonar, o los postquirúrgicos, es decir, un procedimiento quirúrgico le genera una atelectasia residual, y por compresión extrínseca. Se puede en circunstancias de pacientes que tengan una distensión abdominal marcada, ya sea por obesidad mórbida, ya sea, por ejemplo, por ascitis a tensión, etc. Manifestaciones clínicas. Bueno, nosotros vamos a detectar, es muy común esto visualizarlo en los viejitos, producción de moco y que están causando una neumonía, por ejemplo. Estos pacientes se puede llegar a detectar lo que es a la inspección la retracción del hemitórax, es decir, no está tan hiperinsuflado. Si yo hago las pruebas de palpación, yo voy a detectar que el paciente va a tener una reducción en la expansión de las bases, y si hago a la percusión, voy a ver que tiene disminución en la expulsión de las bases. Si yo lo palpo también, voy a ver que un paciente con atelectasia va a tener reducción o abolición de las vibraciones vocales, y a su vez, cuando estoy percutiendo ese tórax, yo voy a encontrar que además de tener matidez, es decir, no tiene claro pulmonar, yo voy a percutir la columna, y es una columna que tiene sonoridad, ¿sí? Esto, van a decir, ¿por qué sirve esto? Porque, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un síndrome de hipoventilación, ¿sí? Por ejemplo, me viene por falta de aire. Yo lo empiezo a percutir y veo que tiene matidez en la caja torácica.
Pero si yo le percuto la columna, si tiene matidez en la columna, es decir, porque cuando se percuten las apófisis espinosas se percute con el dedo directamente, si esa columna es mate, eso generalmente se presenta en un paciente con derrame pleural, ¿sí? Esto es pregunta examen lo que le estoy diciendo. Y a su vez, si el paciente me viene, pues también por ejemplo, otro ejemplo, un paciente viene también por falta de aire, yo lo reviso, lo percuto a nivel de la caja torácica, veo que tiene matidez, pero le percuto la columna y veo que es una columna sonora, lo más seguro que ese paciente tenga una telestasia. ¿Cómo lo confirmo? Obviamente con el estudio de radiografía de tórax. Todo esto que le estoy diciendo sale en la arqueología relacionada justamente con la pleura. Con respecto a lo último, a la ocultación, obviamente el paciente va a tener o disminución del murmullo vesicular, que es característico, o la ausencia del murmullo vesicular. Es decir, el paciente que tiene todo un pulmón atelectasiado, generalmente no se va a visualizar nada. Bueno, este es un paciente que tiene justamente una imagen compatible con una telectasia pulmonar. Vean cómo está todo velado porque se reabsorbe el parénquima pulmonar. Un derrame pleural masivo también te puede llegar a dar este tipo de imagen clara, ¿sí? Esta imagen blanca, característica de los pacientes que tengan justamente derrame pleural. Entonces, tenemos que visualizar algunos signos. Por ejemplo, vean cómo las costillas en el pulmón que está con el lado sano, vean cómo están bien separadas una de otra. Aquí, el paciente que tiene una telectasia, vamos a ver cómo las costillas están apinadas o están un poquito más disminuidas los espacios intercostales. Suele producirse ese apinamiento costal que suele ser un signo radiológico en estos pacientes. Vamos a ver justamente la radiopacidad homogénea extensa, sobre todo en las telectasias que son bastante extensas, se va a ver esta condensación o esta radiopacidad homogénea extensa. Y a su vez, véase cómo la tráquea está un poquito tironeada hacia el lado del pulmón comprometido. Entonces, este paciente generalmente es un paciente bueno, que está ventilado, ¿sí? Se ve que tiene un tubo endotraqueal. Entonces son pacientes que a veces hay que cambiar las estrategias ventilatorias para tratar de hacer que se pueda llegar a incluso hiperinsuflar ese, ese hemitórax. Muchos de estos pacientes, para poder hacer tratamiento, hay que buscar cuál es la causa primero. Por ejemplo, si se sospecha que es un tumor, podría ser merecedor de una fibroscopía pulmonar, es decir, hacer una fibroscopía que se lo hace también el toracólogo, para detectar si tiene un tumor, si tiene un cuerpo extraño o si tiene justamente algún tapón mucoso que puede ser el generador de esto. Nos ha pasado hace un par de meses que hemos tenido un paciente internado en la terapia intensiva que hacía justamente un síndrome de hipoventilación pulmonar con unas imágenes atelectasiadas en un hemitórax, y cuando el toracólogo realiza la fibroscopía pudo llegar a detectar que había justamente un tapón mucoso, y se pensó en un momento si era un tumor de tipo mucinoso que estaba produciendo justamente mayor secreción de moco y por eso producía la obstrucción del bronquio. Entonces, generalmente cuando se libera la luz del bronquio, ese pulmón se empieza a ventilar, se empieza a airear y obviamente va a cambiar la densidad radiográfica. Acá vemos otra imagen de un paciente como tiene una atelectasia severa, vean cómo está totalmente desplazado endotraqueal, pero ven cómo la tráquea está desplazada hacia el lado afectado. Ven cómo las costillas también están apinadas una arriba de otra. Eso es todo, chicos. ¿Dudas o consultas? No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. No, todo bien. perfecto, chicos. Ya después les vamos a pasar también para que tengan en la plataforma lo que viene a ser tumores pulmonares. Bueno, ya hemos repasado cuando va a ser el examen parcial. Estos son temas muy importantes y estos sí son temas que utilizan mucho de la semiología, por eso van a tener que repasar lo que viene a ser semiología pulmonar, es decir, el examen físico respiratorio, que eso es lo que hemos visto para el primer parcial. Bueno, chicos,
Eso es todo por hoy. Ya les vamos a subir la clase en la plataforma seguramente dentro del transcurso de la semana siguiente, cuando después nos la suelen mandar, lunes y martes, así que bueno, vayan estudiando, aprovechen el tiempo, que ya falta poco para el parcial. Que tengan un buen fin de semana y bueno, cualquier duda ya saben, nos hacen llegar por la plataforma. Gracias, profe. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Nos vemos.